Buenas, soy Axel Yera, yo la reacción capítulo número 9 de Shibo Yugi, o mejor conocido como Jugando Juegos Mortales para poner comida en la mesa. Y bueno, en el episodio anterior iniciamos pues el tan rumoreado juego de El Bosque de Velas. Bastante interesante, bueno, en esta ocasión pues un juego de cacería entre, bueno, los cazadores y pues nuestras queridísimas conejitas. Aparentemente este es el juego número 8, creo que había mencionado esta Yuki, y vemos como pues en este termina participando también la maestra de la misma. Junto pues con un montón de más chicas y tal, viendo cómo pues este juego, o sea, realmente pues es bastante grande. Em, y viendo cómo pues, bueno, entre las reglas y tal para ellas, pues es la de lograr sobrevivir por un tiempo determinado para poder pues ganar el juego. Mientras por el otro lado pues tenemos a las cazadoras, que curiosamente, bueno, de este lado, del lado de las conejitas, pues todas parecen tener bastante pues experiencia ya en los juegos. Pero por el lado, o sea, de las cazadoras parece pues estar llena de chicas, que es su primerito día, y a excepción pues de una de ellas. Eh, o sea, uno pensaría, o sea, que el juego está bastante balanceado en ese caso, o sea, por ser ellas las que poseen pues las armas y tal, pero el hecho, o sea, de que si realmente, o sea, las otras chicas, o sea, pueden quitarle las armas y acabar con ellas y tal, o sea, como que la ventaja tampoco es que sea mucha. La verdad, o sea, sí, ellas tienen las armas, pero, o sea, su inexperiencia y la experiencia de las otras, pues es como que, no sé, o sea, creo que termina aventajándolas todavía, pues, un poquito más en toda esta cuestión. Cosa que la tipa, o sea, que es la única que aparentemente tiene experiencia en el juego, termina bueno, no dándose cuenta porque no sabe de que las otras chicas pues son expertas, pero pues se da cuenta del hecho, o sea, de que bueno, estando con chicas nuevas, pues tienen que estar pues ahí preparadas pues para lograr afrontar pues ahí la situación, o terminarán pues acabando con ellas. Así que cruelmente vemos cómo pues termina decidiendo pues poner una prueba, o sea, para que las chicas pues, digamos, enfriar su corazón un poquito pues ante la idea de matar. Muy duro, la verdad, o sea, siento que había mejores formas de realizar pues ahí la situación y tal, pero bueno, al final terminó eligiendo pues la más durilla, la verdad. Aparte, bueno, vemos como pues esta chica, o sea, no es cualquier chica, la verdad, ya que vemos como pues terminó siendo influenciada, o sea, por nada más y nada menos que la que iba, aparentemente, o sea, creo que es ella, la que iba a ser pues la sucesora pues de nuestra querida Mishiro. Muy interesante la verdad, aunque bueno, todavía no entiendo los tiempos en toda esta situación. Y bueno, ver ahora, ver qué es lo que terminará pasando pues en este jueguiño, cómo pues se dará la confrontación y cómo pues todo seguramente pues termine yéndose mucho a la mierda, la verdad. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, tremendo capítulo. La verdad es que me ha encantado, o sea, con ese plot twist de al final. Que la verdad, o sea, si uno es muy atento y no es ciego como yo, pudo haberlo figurado, pues desde incluso pues el capítulo anterior. O sea, porque justamente esta chica de pelo caramelo, o sea, que termina mencionando, termina apareciendo pues en el anterior episodio. Es cierto, o sea, que el anime es muy cabrón en ese sentido, o sea, porque cuando te muestran ahí a los personajes y tal,
o sea, a las conejas y tal, o sea, te las muestran ahí rápido y tal. Entonces, pues, o sea, sí, obviamente, pues sí, la terminé viendo, o sea, de hecho, por eso me gustó mucho, la verdad, ya desde el episodio anterior, pero sí no terminé reconociendo, pues, el maldito pin, o sea, que termina usando, que es justamente, creo que el mismo, que termina usando, o sea, en todo momento. Em, Así que sí, o sea, al final, o sea, si hubiera puesto atención y tal, al final del anterior episodio hubiera quedado así como que, un momento, no es la coneja, o sea, de nuestro bando, ¿qué está pasando aquí? Y tal, pero no, lamentablemente le digo, debido a a mi ceguera y tal, la terminé confundiendo, o sea, con la otra chica, o sea, la de Michiro y tal, justamente porque tienen el mismo color ahí de pelo y tal, pero no, o sea, al final no terminaron siendo las mismas y esto tiene más sentido, la verdad, o sea, tomando en cuenta, o sea, los tiempos. Pero sí, mea culpa por haberlas confundido. Pero sí, muy bien este episodio se nos muestran, o sea, cómo pues ya termina iniciando el juego. Vemos cómo pues Moegi termina enviando pues ahí a las chicas en grupitos y tal. eh, para que, bueno, vaya, o sea, poco a poco pues vayan a ver, o sea, cómo pues va a ir el asunto, o sea, con las conejas. Y como pues era de esperarse, vemos como pues las pobres terminan pues siendo superadas, o sea, tanto estratégicamente como pues en fuerza y voluntad. Así que pues sí, incluso sabemos cómo pues terminan tomando un ren a la cual pues vemos cómo terminan interrogando pues con cosquillas. Em, y pues sí, tiene bastante sentido, o sea, lo que le terminan explicando ahí de que, oye, ¿no sería más mejor, o sea, pues usar un poquito pues de violencia y tal en lugar de tal? Pero la maestra de Yuki pues tiene bastante razón, o sea, sí, realmente, o sea, podría llegar a ser un poquito pues más efectivo y tal. El problema pues es la situación de grupo y esto pues lo terminamos viendo bastante bien, o sea, con Moegi. Cuando tú rápidamente, o sea, recurres al miedo, la violencia y el terror, o sea, en un grupo y tal, fácilmente pues termina, o sea, es muy fácil, o sea, que la unidad del grupo pues se termine perdiendo y la desconfianza y el temor pues pueden llegar a ser un problema. Así que si no terminas utilizando, o sea, métodos tan agresivos, al menos de primera instancia, es más fácil, o sea, tener ahí una confianza en grupo, eh, especialmente, o sea, para una multitud, o sea, de este nivel. Pero bueno, ya después de y aquí es donde nos vuelven a mostrar pues a esta chica, o sea, de pelo de caramelo. Que sí, o sea, les digo, es una de las conejitas, o sea, que me gustó desde el capítulo anterior. Y que justamente ya me parecía raro, o sea, que la terminaran enfocando bastante. Dije, bueno, pero les digo, o sea, como este anime tiene ese problema, o sea, bueno, no es el problema, de hecho es algo positivo, o sea, si nos lo ponemos a pensar, o sea, que ocurre, que no ocurre, o sea, con otros animes, que en otros animes, o sea, sabes quiénes van a ser los personajes que van a cobrar importancia, o sea, con solo llegar a verlos, o sea, porque tienen características y rasgos bastante distintivos o tienen un diseño pues más currado, o sea, que otros personajes. Aquí o sea, el gran factor es el hecho, o sea, de que no, o sea, hay personajes que les digo, o sea, de hecho es algo que mencioné desde el primer episodio, que me gustan mucho los diseños, o sea, que tienen ahí los personajes, o sea, son bastante llamativos, tienen bastante personalidad, o sea, todos y tal, incluso, o sea, creo que incluso el más NPC, o sea, de los diseños de las chicas, tiene, o sea, tiene aura propia. La verdad, digo, por más simple, o sea, que este sea, o sea, es un diseño que resalta. Y entonces por eso, o sea, es difícil saber qué personaje, o sea, va a terminar siendo más relevante o menos relevante, a menos, o sea, que terminen, pues,
hablando. La verdad, como en este caso, por ejemplo, en el lado de Moegi, o sea, parece que la chica, o sea, esta de pelo azul, cortito y tal, o sea, va a ser bastante relevante. Y vemos, o sea, cómo ya nos han enfocado a la pelirroja también bastante en, en varias ocasiones, así que podría también llegar a ser importante, o sea, en medio pues de toda esta cuestión. Y me intrigaba la verdad, o sea, cómo iba a ser la locura, o sea, que supuestamente pasó en esta situación y tal. O sea, porque, o sea, las pobres chicas, o sea, pensé, o sea, que Moegi iba a hacer algo y tal, o sea, que iba a descuadrar todo el asunto por su locura y tal, y por eso, o sea, iban a tener problemas, pero viendo, o sea, cómo pues las estaban apalizando y casi, o sea, casi, o sea, ya dejándolas sin tal, o sea, me preguntaba, o sea, bueno, ¿cómo va a descontrolarse esto? Y pues mi respuesta termina llegando más rápido que tarde. Cuando comenzamos a ver pues el pasado de Moegi. Después de ser rescatada, o sea, por la chica de pelo azul cortito y tal, y regresando pues a la base ahí de las cazadoras donde nos encontramos pues a esta chica de pelo blanco, o sea que pues se había vuelto loca, que hasta terminó pues acabando con su propia vida. En ese momento, o sea, pensé y lo mencioné, les digo, o sea, se llegó a mi cabeza, o sea, al ver que Moegi, o sea, no estaba realmente mostrando, o sea, ser el personaje, o sea, que prometía en el anterior episodio, me preguntaba, bueno, ¿no estaría chulo, o sea, si hubiera un plot twist donde realmente o sea, quien realmente sea la mente maestra, o sea, tal sea alguien más y nos lo estén ocultando a través pues de esta chica? Y pensé, o sea, cuando la albina esta se puso y amenazó, bueno, le puso la pistola enfrente a esta Moegi, pensé que y ahí iba a pasar el plot o algo, pero no. Al final la chica pues simplemente pues se termina quitando la vida debido pues a que la situación le supera y vemos cómo pues gracias a esto termina comenzando el flashback de Moegi, donde termina conociendo pues a esta chica, eh, Ki- ay, ¿cómo se llamaba? Kiaru, tenía un nombre con K, Kiara. Conoce pues a esta Kiara en aquel juego y tal, quedando embelesada pues por esa fuerza y belleza, incluso pues pidiéndole pues ser, o sea, ser su discípula. Y aparentemente pues Kiara se termina pues aceptándola, ya que vemos cómo pues termina yendo a vivir junto con ella. Yo pensé, o sea, que en ese momento, o sea, cuando le pregunta, o sea, bueno, ¿tienes padres? Ella le contesta así, y luego eh, ¿qué le pregunta? No me acuerdo, o sea, ¿qué le pregunta exactamente? Pero esta o sea, le contesta, o sea, que ella pues los quiere matar y tal. O sea, ya cuando nos muestran, o sea, que se va a vivir con ella y tal, o sea, pensaba, o sea, que ya los había matado, que esta o sea, al no tener la voluntad era Kiara quien les había matado, pero no, parece pues que no terminó pues siendo así, simplemente parece, o sea, que se fue ahí a vivir con ella y vemos cómo pues se termina dando cuenta pues de lo terrorífica que puede pues llegar a ser pues esta mujer, ya que sí, como vemos pues termina siendo una tremenda psicópata, al punto, o sea que incluso pues la propia Moegi vemos como pues le termina teniendo bastante miedo. Pero aún así, y esto es curioso, aún así, o sea, termina siendo pues como ese sol, esa luz, que termina pues ese calor, digamos, o sea, que termina siendo eh, algo positivo, bueno, algo importante pues ahí no positivo, algo importante pues ahí en su vida, que inclusive, o sea, aunque le tenga miedo, sabemos como pues el confort, o sea, que esta pues le termina dando
y lo vemos bastante bien representado pues al final, o sea, cuando ella pues está ahí eh, abrumada y tal y cual. Aunque me intriga la verdad, o sea, que nos hubieran explicado un poquito más, o sea, del contexto, o sea, de Moegi, de saber, o sea, por qué quiere matar a sus padres y por qué estaba pues tan afectada pues con todo esto, o sea, porque en un principio pensé, o sea, que podría ser simplemente el hecho, o sea, de que pues estaba, o sea, convivir, o sea, con esta Kiara, o sea, le estaba empezando a afectar, pero más bien pareciera otra opción, o sea, donde ella pues ya tenía ahí algún peso desde antes. Y esto es el que nos terminan contando con este cuento, quiero imaginar y tal, o sea, el chota, ¿cómo le llamaron? El... Ay, el chotacabra. Y tal, que ni idea de qué era ese animal y hasta que lo terminé viendo. Parece ser una especie de pájaro, muy curioso, la verdad. Pero sí, o sea, con toda esta... O sea, con toda este cuento y tal y cual, nos damos cuenta, o sea, de lo que ansía esta Moegi, pues es esa fuerza, es esa belleza, o sea, de la fuerza, o sea, pues que ve en esta Kiara, ya que pues ella no la tiene y es como que pues está buscando, a pesar, o sea, del terror, les digo, o sea, que parece pues darle pues a la pobre chica, es más el confort, o sea, que por eso pues terminaba pues ahí siguiendo a su lado y siguiendo pues con ese respeto pues que a esta le tenía. Muy bien, la verdad, o sea, me ha gustado, o sea, como pues lo han contado y tal. Digo, a pesar, o sea, de que pues sí es a veces un poquito confuso la manera o sea, en que te relatan ahí la, la cuestión, al menos la idea principal pues se termina entendiendo. Y ya al final, o sea, de todo esto, o sea, cuando, bueno, vemos cómo pues termina llegando una de las chicas a avisar, o sea que han encontrado pues un cuerpo ahí mutilado y tal y cual, es cuando esta Moegi pues se termina dando cuenta de que pues están jodidas y que no habrá manera pues de sobrevivir, ya que como ella menciona pues para esa mujer matar pues es como beber agua. Justamente pareciendo, o sea, que no se conformará solamente, o sea, con acabar con las pobres de las cazadoras, sino posiblemente también, pues, atacar a sus propias compañeras conejitas, como vemos al final cuando, bueno, la maestra, pues, de esta Yuki termina pues alertando a todas pues que una asesina anda en el juego. Terminando pues este episodio. Wow. Wow, potente la verdad. Muy interesante la verdad. La verdad es que tengo muchas ganas de ya decir mi opinión general de este anime. Como les he dicho, o sea, en un principio me esperaba, o sea, juegos más inteligentes y tal, o sea, de estrategia, de ahí de pensar, bueno, cómo vamos a tal, y igual pensé que iba a ser algo más por el estilo, pero no, o sea, terminan siendo juegos más del estilo Battle Royale, que son interesantes, la verdad, o sea, no me disgustan, la verdad les digo, o sea, es mi género favorito, o sea, este tipo, bueno, de mis géneros favoritos, el otro es las comedias románticas, eh, o sea, este tipo de historias de juegos mortales y ver, o sea, cómo pues terminan siendo estas situaciones, o sea, para pasar las pruebas. Mi única queja realmente sería, o sea, de que no espero una super estrategia en los juegos, pero sí un poquito más de pensamiento, o sea, en los mismos. Porque hasta el momento les digo, solo han sido juegos, o sea, muy directos en matar o sea, matar o morir y tal. Y por ejemplo, o sea, incluso en los juegos del hambre, le digo Battle Royale, eh,
Bitoon, en otro tipo o sea, juegos, o sea, el Death Defy, Beyond the Battle, el Darwin's Game, llegan a tener, o sea, cierta estrategia y tal, digo, o sea, para mostrar ahí el ingenio ahí de cómo sobrepasar ahí las pruebas. Aquí, como les digo, no me molesta, pero sí siento, o sea, que la confrontación ha sido bastante directa, o sea, en los juegos. Realmente no ha habido mucho pensamiento, pues, ahí en estos mismos. Como por ejemplo ahorita, o sea, aquí eh, la situación, o sea, es simplemente, pues, sobrevivir a la loca. Y a ver qué es lo que termina resultando. No sé si Yuki, no creo, o sea, que Yuki haya sido la única sobreviviente, me imagino que habrá habido más, pero seguramente algo me dice, o sea, que muy probablemente la amiga de Yuki y la Shisho de Yuki no vayan a pasar, pues, de este jueguecillo. Pero, bueno, a ver cómo pues terminan resultando las cosillas y ver cómo terminan lidiando pues con tremenda psicópata. Por suerte, son muchos contra una, pero ah, se ve dificultuoso la verdad el asunto. Pero, en fin. Ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.